Halla el volumen engendrado por la curva igual a raíz cuadrada de x al girar alrededor del eje y entre y igual a 0 e igual a 2 de dos formas, considerando el disco genérico infinitesimal perpendicular al eje de revolución, es decir, al eje y, o el tubo genérico infinitesimal paralelo al eje de revolución, al eje y. Ahora veréis qué quiero decir con eso de disco genérico infinitesimal y tubo genérico infinitesimal. En cada ejercicio estoy mostrando esta tabla de fórmulas que demostré en un vídeo anterior que dura aproximadamente una hora, y con ellas pues hallamos volúmenes de cuerpo de revolución, tanto si giran alrededor del eje de abscisas o del eje de ordenadas, las superficies de esos cuerpos de revolución, el volumen de un cuerpo cuando sabemos el área en cada sección respecto de x, la longitud de una curva o las áreas de recintos planos sabiendo sus coordenadas polares o su función. Pero casi siempre los ejercicios no estoy utilizando las fórmulas, las estoy deduciendo. En este al menos así lo voy a hacer. Representemos los ejes cartesianos, eje x, eje y, y ahora esta función. Ya ha aparecido en otros ejercicios. Si no la conocéis, pues dar valores. Desde luego el dominio es de 0 adelante, la imagen de 0 es 0, la imagen de 1 es 1, la imagen de 2 por raíz cuadrada de 2, la imagen de 3 raíz cuadrada de 3, la imagen de 4 es 2. Voy a elegir en el eje de ordenadas una escala mayor para poderlo representar mejor. En fin, queda una curva así, pasa por el 0, 0, por el 1, 1, por el 4, 2 y va creciendo cada vez más despacio, cóncava hacia abajo. Esta es la curva igual a raíz cuadrada de x. Pues esta curva vamos a hacerla girar alrededor del eje de las y's, es decir, así, entre y igual a 0 e igual a 2, es decir, desde 0 hasta 2, que está aquí. Por tanto, este tramo habría que borrarlo prácticamente. Claro, al girar esta región, este recinto alrededor del eje de ordenadas, obtenemos un cuerpo de revolución que voy a intentar dibujar. Bien, pues para hallar el volumen de este cuerpo de revolución razonamos de la siguiente manera. Hago una partición muy fina del intervalo 0,2 del eje y, es decir, lo divido en muchos subintervalos. Cojo un punto cualquiera de este intervalo, por ejemplo este, no el 1, sino un y genérico, ¿no? El subintervalo será y un poquito más de y. Esta y tendrá pues su x, es un punto xy de la curva. Ahora, os pregunto, si la y es conocida, ¿qué vale la x? Pues si la y es conocida, despejamos de aquí la x, y la x será y al cuadrado. Este punto x es y al cuadrado, este punto xy es también y al cuadrado, coma y. Bien, me va a venir bien para después. Bien, estaba diciendo que tengo aquí subintervalos de amplitud muy pequeña. Pensemos ahora en este pequeñísimo rectángulo que se forma aquí. Este rectángulo, decía, gira alrededor del eje de las y's y se forma ahí pues un disco. Lo traslado aquí fuera para que lo veáis mejor. En este disco, que es también un cilindro, la altura es muy pequeña. Es el incremento es la amplitud de ese subintervalo, ¿verdad? Que lo voy a llamar diferencial de y, es decir, la altura es diferencial de y. ¿Y cuál es el radio de este círculo? El radio es justamente esta distancia, que si sabemos y, pues esta distancia es y al cuadrado, es la x, claro. Con este disco infinitesimal, que como veis lo que quiero indicar es un cilindro con altura muy pequeña, pues de este disco podemos hallar su volumen que voy a llamarlo diferencial de V, al ser infinitamente pequeño. Volumen de un cilindro, área de la base, pi r cuadrado, que en este caso será pi i al cuadrado, ya que el radio es i al cuadrado, por la altura, que es diferencial de i. Bien, pero yo quiero hallar el volumen no de un cilindro infinitamente pequeño, sino el volumen de este cuerpo de revolución. Y el volumen de este cuerpo de revolución es la suma de todos los volúmenes de los discos que he creado. Ahora es cuando hay que recordar el teorema fundamental de cálculo integral y cosas que demostré que coincide con la integral definida,
a ver, atentos, desde 0 hasta 2, porque la i va cambiando de 0 hasta 2. Así voy formando los cilindros, ¿verdad? Detalle importante de esta expresión, que es el volumen de uno de esos discos infinitesimales. Y al cuadrado, pues me queda ahí a la cuarta, claro. Ahora ya no tengo más que hacer la integral, muy sencilla, por cierto. Pi es una constante y la integral de i a la cuarta es i a la quinta partido de 5 entre 0 y 2. Pues primero cambiamos la i por el 2 y luego la i por el 0, que me da 0. Así que ya tenemos la solución. 2 a la quinta es 32, por tanto 32 quintos de pi, unidad de volumen. No sé cuál es, en fin, unidades cúbicas. Aproximadamente 20,1 unidad de volumen. Pensad que tenemos un tercer eje, el eje de las zetas. Una unidad cúbica, pues sería, pues eso, un cubo de una unidad de lado. Pues dentro de este sólido habría 20 unidades cúbicas como esta. Pero el ejercicio nos pide que lo hagamos de dos formas. Desde luego esta es la forma más rápida. Como decía antes, siempre que podemos coger el disco perpendicular al eje de rotación, mejor. Pero ahora lo vamos a elegir paralelo al eje de rotación. Lo que se formará no será un disco, será un tubo genérico, infinitesimal. Bien, he aprovechado la gráfica que tenía hecha anteriormente para no repetirla, claro. Pero ahora voy a pensar lo siguiente. Creo una partición entre 0 y 4. ¿Y por qué 4? Bueno, porque veo que la x va a ir cambiando de 0 a 4 en la figura. Cojo un subintervalo de esa partición x y un poquito más de x y pienso en este pequeño rectángulo. Si este rectángulo lo hacemos girar alrededor del eje de ordenadas, pues es un poco difícil de representar. Me quedaría no un disco, como he dicho antes, lo voy a llamar tubo. Tubo porque va a tener poco grosor, un tubo de muy poco grosor. Un tubo o, mejor dicho, una corona cilíndrica de muy poco grosor. La diferencia de radios muy pequeña. Insisto que es difícil de dibujar, es mejor dibujarlo fuera. Aquí tengo esa corona cilíndrica o tubo que estoy llamando. Lo he trasladado aquí. Este es el tubo infinitesimal. Insisto que es una corona cilíndrica donde la diferencia de radios de estos círculos es muy pequeña. La diferencia de radios es esta distancia, claro que coincide con la amplitud de este subintervalo y es lo que llamamos diferencial de x. Claro, ¿cuál es el área de esta corona, de esta base de la corona cilíndrica? Piensa que la longitud de esta circunferencia es prácticamente 2πx. Bien, alguien dirá, bueno, 2πx, ya que la diferencia de radios es muy pequeña y ese es el radio, por ejemplo, de circunferencia grande, ¿no? Es de 0 a x. Esta longitud de la circunferencia multiplicado por diferencial de x me va a dar el área de la corona. Y la altura de este tubo infinitesimal, de esta corona cilíndrica, la altura, a ver, es quizá lo más difícil de ver, es la longitud de este segmento. Aquí es fundamental ver que si este punto es el xy, quiere decir que si la x toma valor x, la y ¿qué valor toma? Pues la raíz cuadrada de x. Por tanto, esta distancia es 2 menos raíz cuadrada de x, porque la y vale raíz cuadrada de x. Lo escribo aquí. Como veis, en el ejercicio anterior tuve que dejar la x en función de la y, y aquí dejo la y en función de la x. Bien, pues ¿cuál es el volumen de este tubo infinitesimal? Que voy a llamar diferencial de v. El volumen es el área de la base, el área de la corona, que es 2πx por diferencial de x, por la altura, que en este caso es 2 menos raíz cuadrada de x. Bien, pero yo no quiero hallar el volumen de un tubo infinitesimal, quiero hallar el volumen de todo el cuerpo. Piensa que el volumen de todo el cuerpo va a ser la suma de los volúmenes de todos los tubos infinitesimales que yo creo cuando la x va cambiando de 0 a 4. Bien, ahora es cuando tenemos que aplicar el teorema fundamental del cálculo integral y esa suma de infinitos volúmenes coincide con la integral definida entre 0 y 4, importante el detalle, de esta expresión.
Ahora solamente tengo que hacer esta integral y comprobar que me da lo mismo que antes. Sacamos 2pi fuera de la integral, multiplicamos aquí. X por raíz cuadrada de x es x elevado a 1 más 1 medio, es decir, a 3 medios. Lo escribo así para integrar después más rápido, claro. Integramos respecto de x, evidentemente. 2pi por una primitiva, pues una primitiva de 2x es x al cuadrado, menos, y una primitiva de x elevado a 3 medios, pues es x elevado a 3 medios más 1, que son 5 medios, partido de 5 medios, o lo que es lo mismo multiplicado por 2 quintos. Entre 0 y 4. Cambiamos la x por el 4. Aquí, al cambiar la x por el 4, como la raíz cuadrada de 4 es 2, me va a quedar 2 a la quinta. Operamos y nos da 32 quintos de pi, igual que antes, evidentemente. Como veis, hay dos formas de resolver el ejercicio, pero quiero que os quedéis con esta idea. Cuando te pidan hallar el volumen de un cuerpo de revolución, fíjate respecto de qué eje, ¿no? En este caso era respecto del eje de las síes. Resulta casi siempre más sencillo pensar en el disco perpendicular al eje de rotación. Es decir, que este rectángulo que aquí representé sea perpendicular al eje de rotación, en lugar de paralelo como aquí lo es. Esa es la diferencia. Voy a mostrar ahora con un programa cuál es ese cuerpo de revolución del cual hemos hallado su volumen. Aquí tenemos el GeoGebra y esta es exactamente la región que vamos a hacer girar respecto al eje de ordenadas, que esta curva es igual a raíz cuadrada de x. Y en ese recinto rojo lo he trasladado a este programa para hacerlo girar. Este programa te permite representar figuras en 3 dimensiones, y lo estoy viendo girar. El eje X es el eje rojo, el eje Y el eje azul, y el eje que viene hacia nosotros es el eje Z. Y vamos a hacer girar este recinto alrededor del eje Y, el eje azul. El programa nos dice que hay que hacerlo de esta forma, que ahora no voy a explicar. Y ahí se ha generado el cuerpo. No estamos viendo nada, pero ahora giro, y ahí lo estáis viendo. Este ha sido el sólido. Voy a borrar esta circunferencia, que es la que me ha permitido hacer la revolución. Ahí lo estáis viendo. Pues es lo que voy a hacer ahora. Voy a trazar planos perpendiculares al eje verde y así voy metiéndome dentro de la figura. ¿Veis? Hay un momento, justamente cuando estoy aquí, más o menos, que queda esta figura, que como veis es prácticamente la misma que aquí dibujé. Porque estamos ahora en el plano XY. La sección es la sección del plano XY. Si avanzo más, pues al final me quedo sin figura. Serían los cortes transversales. Bien, pues el problema está resuelto.